Bueno, vamos a continuar. Esta es la clase 2. Aquí tenemos en este pizarrón una, un resumen o digamos que lo más relevante de lo que es el concepto de carga eléctrica. Entonces, miren ustedes, voy a leer lo que aquí escribí, que es lo más esencial que quiero que se graben y memoricen para que no tengan confusión con los conceptos y las variables que vamos a manejar. Entonces aquí dice, los electrones son carga negativa. Sabemos que son los que están en las últimas, en las órbitas del átomo, ¿no? Son los electrones. Los que protagonizan el, el flujo de corriente eléctrica, pues son los que están en la última órbita. Entonces los electrones son carga negativa. Luego los protones son carga positiva. Entonces estos son fijos, no se mueven, son carga positiva. La carga neta es cero, el mismo número de negativos que de positivos. Y después vienen los conceptos que son más abstractos, que nosotros manejamos para poder definir o explicar el fenómeno de flujo de carga. Decimos, los huecos que los electrones van dejando conforme se mueven, los huecos son carga, entre comillas, son carga positiva, ¿sí? Les vamos a asignar ese concepto abstracto, son carga positiva. Los huecos son carga positiva. El movimiento de los huecos, porque los huecos no se mueven, o sea, son lugares vacíos, o sea, más bien están siendo ocupados, pero aquí lo vamos a interpretar como que al moverse un electrón hacia acá, un hueco se mueve hacia acá, ¿no? En sentido contrario. Entonces, el movimiento de los huecos corresponde al sentido de la corriente. Para nosotros, para nuestro análisis sobre esquemas o de diagramas de circuitos eléctricos, el sentido de la corriente va a ser el movimiento de esos huecos. Entonces, el movimiento, entre comillas, de los huecos corresponde al sentido de la corriente que vamos a adoptar. ¿Sí? El sentido de la corriente que adoptamos es porque hacia allá entendemos que se están moviendo los huecos. Luego dice, la corriente es el movimiento de la carga positiva. ¿Sí? Siempre que hablemos de corriente es porque estamos considerando que hacia allá se mueve la carga positiva, o sea, los huecos. No vamos a hablar en términos de los electrones, que físicamente son en realidad los que se mueven, porque tendríamos que estar agregando un signo menos a cada número. Luego, información que hay que tener presente, siempre un electrón, como es electrón, por eso va negativo, lo que les acabo de señalar, de que hay que agregarle un signo menos, un electrón corresponde a esta cantidad, que es muy pequeñita en términos de Coulomb, ¿sí? Menos 1.602 por 10 a la menos 19. Y al revés, ¿a cuánto equivale un Coulomb? Si yo dejo un Coulomb de este lado, este número lo tendría que pasar dividiendo y me queda un Coulomb es 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones en paquete corresponden a un Coulomb? ¿Sí? Entonces, eso es los conceptos de carga eléctrica que nosotros tenemos. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos la definición de corriente. ¿Sí? Corriente eléctrica, que como aquí lo señalo, es el movimiento de los huecos. Entonces, la corriente, ahora sí vamos al pizarrón blanco. La corriente es la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. ¿Sí? Si nosotros tenemos la cantidad de carga y el intervalo de tiempo en que ocurre,
ese movimiento de carga, entonces podemos hablar de una corriente. Si al revés nosotros tenemos la corriente y el intervalo de tiempo en que se presenta, podemos hablar de cuánta carga está fluyendo. Así que podemos hacer el despeje. La carga es la integral de menos infinito a t de la corriente. ¿Sí? Por definición siempre se pone menos infinito en el límite inferior y t en el límite superior. Cualquier libro de cálculo, siempre que hace el despeje de una derivada a una integral, la integral la define así. Así que esta fórmula nos va a servir para hablar de la carga resultado de una corriente presente. ¿Sí? Bueno, eso ya lo había señalado. Entonces, habíamos señalado que la carga está en Coulomb, la corriente está en amperes y el tiempo está en segundos. Son las unidades. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a definir lo que es el voltaje. Voltaje. ¿Sí? Es una manera descriptiva de la ecuación que sigue. Es la energía. Bueno, al voltaje también se le llama, le voy a poner aquí, diferencia de potencial. ¿Sí? Al voltaje también se le llama diferencia de potencial. ¿Sí? Ahora sí, la definición. ¿Sí? Se define como la cantidad de energía voy cambiando plumones, bueno, la cantidad de energía que se tiene que se tiene que emplear para mover una cantidad de carga eléctrica. ¿Sí? Esta descripción está haciendo referencia a la siguiente ecuación. Voltaje es la derivada de la energía con respecto al tiempo, o en forma discreta, cambio de energía con respecto al tiempo. Eso sería la definición y su descripción de voltaje. Cada vez que hablamos de un voltaje, pues es que estamos hablando de un gasto de energía para desplazar la carga a través de un elemento. El voltaje está en volts, es su unidad, los volts. La energía en joules, y otra vez el tiempo
segundos. ¿Sí? Entonces, eso sería la definición de voltaje. Eh, eh, si hablamos de unidades, algunos libros así lo explican, si hablamos de unidades, entonces decimos que eh, un volt se podría describir como el gasto de un joule de energía en un intervalo de un segundo. El gasto de un joule de energía en un intervalo de un segundo se define como un volt. ¿Sí? Aunque también puede ser un volt definido por cantidades diferentes. Como por ejemplo un volt podría ser el gasto de energía, bueno, viene a ser lo mismo, perdón, viene a ser lo mismo lo que sería el gasto de un microjoule en un microsegundo, ¿no? O sea, finalmente en términos de unidades de tiempo, un segundo pues es también un joule. O sea que es una forma de explicarlo, ¿no? Así como por ejemplo la corriente, que si yo hablo de corriente, puedo decir que un amper corresponde al movimiento de un coulomb en el intervalo de un segundo. ¿Sí? Entonces, son maneras de explicarlo. Bueno, antes de seguir avanzando con este concepto, me gustaría, para acabar de amarrar los conceptos anteriores, que son carga y corriente, ver dos ejemplitos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Dice, bueno, ese sería un primer ejemplo. Dice, ¿cuánta carga está representada en 4600 electrones? Vamos a hacerlo. ¿Cuánta carga está representada en 4600 electrones? Para eso, pues necesitamos simplemente usar los datos que estaban en el pizarrón de GIS. ¿Sí? Entonces, si en términos de carga, un electrón, voy a poner aquí solución, como un electrón corresponde a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, y la carga siempre la representamos en esta unidad, en coulombs, en paquetes. Entonces, ¿a cuánto en coulombs corresponde esta cantidad? Pues diríamos que la carga Q, como es una cantidad fija, pongo letra mayúscula, sería 4600 por menos 1.602, 10 a la menos 19. ¿Sí? Y el resultado que nos da en carga corresponde a menos 7.369 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? El 10 a la menos 6, pues
lo escribo como un prefijo, o sea, menos 7.369 micro coulombs. El prefijo lo ponemos fuera del corchete donde está la unidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta carga pues es de signo negativo. Ahí está, es una carga de signo negativo. Estamos hablando de electrones. Ya si hablamos de, en términos de corriente eléctrica que representa esta carga, tendríamos que referirnos a la carga positiva, que son los huecos que va dejando estos electrones cada vez que se van moviendo. Entonces, en términos de corriente, nosotros diríamos, bueno, pues aquí, a ver si, bueno, aquí está, a ver si se alcanza a ver en el video. Bueno, lo deja así. Aquí están las terminales de, bueno, no, perdón, estoy mal. Este es el conductor por donde circulan estos electrones. Si los electrones se mueven en esta dirección, así, estos puntitos están haciendo este movimiento, los 4600 electrones se mueven así. Si así se mueven los electrones, entonces la corriente debe estar circulando para nosotros la carga positiva en sentido contrario. Y esa corriente la llamaríamos así, la corriente eléctrica, que sería la carga positiva, no esta, sino la positiva, que es 7. Bueno, voy a desechar ya lo voy a borrar aquí. A ver, voy a poner con otro color. Es 7.369 por 10 a la menos 6 entre el intervalo de tiempo en que ocurre el movimiento de esta cantidad de electrones. Entonces, si estos electrones se mueven en un segundo, delta t sería, si delta t es el intervalo en que se movieron 4600 electrones, si el intervalo en que se movieron esa corriente, esos electrones son un segundo, pues entonces esta corriente sería 7.369 por 10 a la menos 6 amperes. O sea, sería la corriente que nosotros veríamos. O lo pongo así, la corriente va a ser entonces 7.369 microamperes. ¿Sí? Si ocurre en un segundo. Si esto ocurrió en un microsegundo, el movimiento de estos electrones que corresponde a esta carga ocurrió en un microsegundo, entonces la corriente me quedaría, a poner aquí un microsegundo, los micros de aquí se van con estos micros de arriba y me quedaría nada más el 7.369 amperes. Solamente esto sería en corriente, sería una corriente de 7.369 amperes si ocurre en un microsegundo y no en un segundo como aquí lo señalé. Aquí puse que es en un segundo, ¿sí? Por ejemplificar este ejercicio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplito. Lo voy a poner acá. Muevo el pizarrón, digo la cámara, vamos a verlo. Es otro ejemplo. Dice, la carga total que entra
a una terminal está dada por lo voy a poner aquí Q de t igual a 5t seno de 4pi por t milicoulomb. Y me pregunta calcular la corriente en el instante 5 segundos, 0.5 segundos. Bueno, sí. Entonces, voy a acercar un poco ahí la cámara para que vean, se alcance a ver mejor. Tenemos lo siguiente. Dice la carga total que entra a una terminal. O sea, imagínense que tenemos un elemento así. Ponemos aquí solución. Aquí está el elemento. Entra una corriente por esta terminal. Y esa corriente implica que hay un flujo de carga. Esa carga es esta cantidad. La carga que se está moviendo por este elemento está descrita por esta ecuación 5t seno de 4pi por t. Una gráfica de esta ecuación pues la podemos hacer metiendo la formulita a un graficador. Hay muchos programas de matemáticas que grafican, desde MATLAB, MATCAD, y otros que ahorita no se me viene en la cabeza, ¿no? Pero hay muchos programas, o Excel, la puedo meter en Excel esta fórmula y le doy valores al tiempo, a la variable tiempo, y veo la gráfica que resulta en un rango de tiempo. Entonces, esta es la carga que se mueve por aquí. Está en milicoulombs. Nunca hay que perder de vista las unidades y el prefijo que lo acompaña para no tener resultados equivocados. Entonces me dice calcule la corriente. Pues primero determinamos la corriente. Entonces ponemos, debo poner solución otra vez. Ponemos como la corriente es la derivada de la carga en el tiempo. Pues hago la derivada, es un producto de funciones, así que primero derivo una y dejo la otra, y luego al revés, dejo la primera y derivo la segunda. Me queda entonces lo siguiente. Por ejemplo, si derivo la primera función, que es 5t, la derivo, me queda 5, y dejo la otra, me queda 5 seno de 4pi por t. Y ahora le sumo la primera sin derivar, 5t, por la derivada de la segunda, la derivada del seno, 4pi coseno de 4pi t. Simplifico. Esta sería la corriente.
Voy a ser más explícito o más detallado. Vean que la carga depende del tiempo, pues aquí depende del tiempo. Igual esta corriente pues depende del tiempo, el resultado que me queda. Entonces esto sería la I de T, igual acá es la I de T, ¿sí? Ya tengo la fórmula de corriente, ya solo me resta evaluar en el tiempo que me están pidiendo para saber cuánta corriente está fluyendo en ese momento. Se compone de estas dos fórmulas o términos que la acompañan. Entonces aquí pongo I de punto 5, como es el instante que quiero evaluar, me queda 5 seno. Ahora 4pi por punto 5 me da seno de 2pi más 20pi por punto 5 me da 10pi. Pongo aquí punto 5 y me da 20 por punto 5 es 10pi. Coseno de 4pi por t va a ser, cuando multiplico por punto 5 es coseno de 2pi. Entonces son funciones trigonométricas evaluadas en datos conocidos. Es como decir el seno de 360 grados o 0 grados, viene a ser lo mismo, ¿sí? O coseno de 0 grados. Entonces este seno se elimina, se hace 1. Mi corriente, en el momento en que me piden en medio segundo, me queda 5 más 10pi. 5 más 10pi. Y ya uso la calculadora para evaluar a qué corresponde ese número. ¿Sí? Entonces, corresponde, perdón, aquí no es, ahorita se me iluminó aquí que es 0, ¿no? O sea, no existe, es nada más 10pi, perdón, ahí sobre la marcha. Entonces es solamente el término coseno es el que aporta, ¿no? Entonces 10 por 3.1416 sería 3, 1.416 amperes, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces esta sería mi corriente que fluye por este elemento justo a medio segundo. ¿Sí? Entonces son dos ejemplos que nos ayudan a interpretar cómo podemos tener una corriente variante en el tiempo, una carga variante en el tiempo, y cómo acá tenemos una carga constante que corresponde a este número y que representaría una corriente constante. Por eso usamos letra mayúscula. ¿Sí? Entonces ahora dejamos eso y continuamos con ampliando un poco más el concepto de voltaje. ¿Sí? Entonces regreso a pizarrón aquí al principio. Bueno, ahora continuando con el voltaje, la definición de voltaje era que el voltaje es el gasto de energía que se requiere o el empleo de una cantidad de energía para poder mover carga. Entonces, cuando yo quiero mover carga a través de este elemento, la quiero mover, hagan de cuenta, esta es la terminal A y la terminal B, igual acá es terminal A la terminal B. Si yo quiero mover carga eléctrica de esta terminal a esta terminal, voy a requerir un gasto de energía. Ese gasto de energía va a implicar que acá, ¿sí?, yo tenía más energía disponible de la que tengo acá. Aquí tuve que hacer un gasto de energía sobre este elemento para poder mover la carga. Antes de hacer el gasto de energía, yo tenía una cantidad de energía que implica hablar de una cantidad de voltaje disponible.
Y para mover esa carga eléctrica positiva, recuerden que estamos hablando ya de la corriente eléctrica como carga positiva, para mover esa carga pues yo requiero un gasto de energía. Entonces, como yo tenía más acá, estaríamos diciendo que indicando ese mayor presencia de energía disponible con este signo, un signo más. Y después voy a tener menos energía. ¿Sí? Quiere decir que este elemento se quedó con parte de la energía que yo dispongo para poder mover la carga. Esa parte de energía de la que yo dispongo para mover una cantidad de carga es el voltaje con que se queda este elemento. Así que este elemento se queda con un voltaje y a esto se le llama una caída de voltaje, ¿sí? O una caída en la cantidad de energía conforme pasó el tiempo. Entonces, a esto se le llamaría una caída de voltaje si yo lo veo como el paso que hago de aquí a acá. Pasé de más a menos, de más a menos. En este lado yo tenía disponible una cantidad de voltaje, pero parte se perdió aquí para poder mover la carga. Así que hubo una caída de voltaje si voy de A a B, ¿sí? Para indicar que la carga se está moviendo de A a B, este subíndice lo puedo poner aquí y este subíndice en segundo lugar. Entonces yo diría que aquí hay una caída de voltaje B a B. Con este orden de subíndices tengo claro que estoy entendiendo que la corriente fluye así, la corriente, la carga positiva. Caso contrario, si yo marco al revés, si yo pongo más aquí, menos acá, estoy dando por entendido que estoy moviendo carga de aquí a acá y al hacer ese movimiento pasé de un mayor voltaje a un menor voltaje. ¿Sí? Ya no voy a hablar en términos de energía, ahora estoy hablando en términos de voltaje, pero se entiende que esto sería hablar de que acá tengo más energía de la que tengo después, porque se gastó, hubo un gasto de energía en un intervalo de carga que se movió. Así que voy de más a menos, ¿sí? Y entonces le pongo B, B, A. ¿Sí? Eso es, en la mayoría de los elementos, pues son consumidores de energía que les suministran fuentes de poder. Entonces ese gasto de energía en la mayoría de los elementos pues se indica así, se les llama caídas de voltaje. A esto se le llama caídas de voltaje. De A a B y de B a A. ¿Sí? De B a A. Entonces, ok. Ahora, si yo hablo de un mismo elemento, si yo dijera, aquí estoy pensando que son dos elementos distintos en donde uno tiene un voltaje de A a B, y ese voltaje seguramente, pues si yo estoy hablando de que la corriente se mueve de la terminal A a la terminal B, estoy interpretando que este número que está aquí debe representar cuánto voltaje se quedó en ese elemento, que sería como hablar de cuánta energía se perdió ahí. Entonces, estoy sobreentendiendo que la corriente fluye en esta dirección. Esta es la corriente. Y acá la corriente fluye en esta dirección. ¿Sí? Sería entonces el caso de dos elementos
eh, que puedo pensarlos ahorita diferentes, ¿no? Puedo pensar que incluso es el mismo elemento, pero en uno hago pasar la corriente en un sentido y en el otro hago pasar la corriente en sentido contrario. ¿Sí? Ahora vamos a pensar que yo tengo entonces un, este, un solo elemento, o ese mismo elemento, o cualquier otro. Agarro y lo pongo aquí. Forma parte de un circuito. ¿Sí? Hay un circuito donde está conectado. Este bloque es el circuito. ¿Sí? Y aquí está este elemento. Y yo elijo dos alumnos y les digo, toma tu multímetro. El multímetro es el instrumento para medir voltajes, corrientes y resistencia. Esos son los tres parámetros básicos que mide un multímetro. Actualmente los multímetros tienen otras prestaciones más, pero lo esencial es que son para medir voltaje, corriente y resistencia. Entonces, resistencia eléctrica. Con este instrumento yo puedo medir el voltaje o la corriente. Ya hay de muchas calidades o precios. Hay unos muy económicos, no, no son tan buenos para medir, no son tan durables, y hay otros que a medida que su precio se eleva, y también pues tengo que checar la marca, ¿no? O sea, estar checando aquí, por ejemplo, pues se ve la marca de este que es muy común, en las ferreterías lo venden mucho, el Klein, eh, eh, que es de una calidad intermedia. Bueno, pues este instrumento lo uso para medir voltajes o corrientes. Si yo quiero medir la corriente con este instrumento, hagan de cuenta que como la corriente es el movimiento de un fluido son los electrones, están fluyendo, están pasando por el elemento. Si yo quiero medir la corriente, pues tengo que intercalarlo en el paso del elemento, ¿no? O sea, en ese caso necesitaría forzosamente que abrir en cualquiera de las terminales, y ahí intercalo el multímetro y lo inserto ahí con sus dos puntas que tiene, una punta roja, una punta roja y una punta negra por acá, ¿no? Entonces, lo que haría sería abrir en cualquiera de las dos posiciones. Yo no sé cómo está circulando la corriente ahí. Yo no sé si circula de esta terminal, lo voy a poner otra vez, de A a B. Entonces, yo no sé si circula de A a B la corriente, lo que sería una flecha como esta, o no sé si circula de B a A, lo que sería una flecha como esta. Entonces, independientemente de que yo no lo sé, el instrumento no se va a dañar por eso. Simplemente sé que para medir la corriente que pasa por aquí, debo de intercalar el elemento para que este elemento primero reciba las cargas eléctricas que van a pasar por el elemento y las cuente las cargas positivas. Acuérdense que en realidad las cargas positivas son huecos, ¿no? El instrumento en realidad cuenta las cargas físicas presentes, que son los electrones que están circulando en sentido contrario, pero les da interpretación como si simplemente les quita el signo y las representa como cargas positivas, ¿no? Entonces, abro aquí, puedo abrir aquí, y aquí lo intercalo. O puedo abrir acá y lo intercalo. Cualquiera de estos dos es el amperímetro.
el multímetro para medir como amperímetro, o sea, para medir corriente. Cuando lo configuro aquí con este dial que tengo aquí, este, esta perilla para que mida corriente, lo estoy configurando como amperímetro o ampérmetro. Cuando lo configuro para medir voltaje, se llamaría voltímetro, y cuando lo configuro para medir resistencia se llamaría ómetro. Entonces yo lo puedo meter aquí o acá. El chiste es que la corriente, no importa si circula en esta dirección o en esta dirección, va a tener que pasar por el instrumento, y cada vez que esa corriente pase por el instrumento va a contar los electrones y va a decir, pues son tantos electrones, los convierte a paquetes, a coulombs, los convierte a coulombs, o sea, a paquetes de un coulomb, cuántos coulomb hay ahí, ¿sí? Y al mismo tiempo hacer lectura de en cuánto tiempo se hizo esa medición, para poder calcular la corriente, y esa corriente que saca la representa quitándole, o sea, no tomando en cuenta el signo negativo de los electrones, para que quede como si fuera el movimiento de los huecos, ¿sí? Entonces, que nosotros llamamos las cargas positivas. Aquí en el display estaría mostrando la cantidad de corriente eléctrica. Entonces, si me llega a salir, no importa dónde lo ponga, la corriente tiene que ser la misma en cualquiera de los dos, la lectura, ¿sí? Vienen las cargas, los electrones en esta dirección o en esta, y los contabiliza. Así que la lectura debe ser la misma. Pero cuando yo tome lectura, si me da una lectura positiva, quiere decir que primero tengo que verificar dónde puse la punta roja, dónde puse la punta negra. Si yo puse la punta roja de este lado, en ese puntito, este puntito representa la punta roja, quiere decir que la punta negra la puse del otro lado, y en ese momento estoy dando por entendido, al poner este instrumento, estoy dando por entendido que al poner la punta roja, que yo estoy pensando que la corriente fluye en esta dirección, así. O yo estoy pensando, o simplemente no lo sabía, ¿no? O sea, agarro, pongo el instrumento y veo que me da número positivo. Y digo, le atiné. Exactamente donde puse la punta roja, entra la corriente y sale por la punta negra. Y entonces ya pasa por el elemento que estaba conectado. Así que ya puedo decir, por este elemento pasa tanta corriente, la que me da aquí, ¿sí? Y esa corriente efectivamente lleva a esta dirección porque me dio positiva. Si la lectura que me da es negativa, aquí, a pesar de que aquí tengo la punta roja y acá la negra, y me da lectura negativa con signo menos, entonces debo entender que la corriente circula en sentido contrario a como lo está interpretando el instrumento. El instrumento, cuando yo puse la punta roja aquí, va a interpretar que la corriente en esta dirección es positiva, porque puse la punta roja y aquí, la negra acá, interpreta que la corriente debe ir de la roja a la negra, ¿sí? Y si eso no ocurre, si circula al revés, entonces me va a poner signo menos. Lo mismo pasaría si lo pongo acá, el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, si yo pongo el instrumento acá y la punta roja está de este lado, pues ya depende de si me da positivo, efectivamente la corriente está fluyendo de A hacia B. Y si me da negativo, la corriente fluye de B hacia A, ¿sí? Así que si tomo lectura de la corriente, lo hago de esa manera. Tengo que abrir la terminal del circuito, del elemento sobre el que quiero medir la corriente, y ahí intercalo el instrumento, ¿sí? Obviamente que esto no conviene hacerlo
en los contactos de las tomas domiciliarias, o sea, que agarre yo, lo ponga en amperímetro y meta sobre el contacto las dos terminales, ¿sí? Más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, de hecho aquí lo que puedo decir es que es como si pusiera un alambre directo de una terminal a la otra. El instrumento así se comporta, como si fuera un alambre de aquí a acá, no como si hubiera algo presente, o sea, se comporta idealmente, así casi podemos decirlo, como si fuera esta conexión fuera esta misma. Sí, así que si yo conecto estos dos terminales a los contactos de la toma de la casa, pues voy a quemar el fusible inmediatamente y aparte se quema el instrumento, ¿no? Entonces, directo a la toma de la casa no se puede medir corriente así de forma directa. No, o sea, tiene que haber un elemento atravesado, conectado a la toma. Aquí abajito está la toma, la pared. Ah, Tiene que haber un instrumento conectado a esa toma. Algo debe haber conectado ahí, un foco o una licuadora, una plancha, la fuente de laboratorio, así, una fuente de voltaje, lo que sea. Entonces sí, cuando ya tiene algo conectado, puedo intercalar y puedo medir corriente. Mientras directo no se hace, ¿no? Ahora, eh, entonces no sé hacia dónde circula la corriente. Ahora borro esto, acá está. Eh, Regreso al instrumento, ¿sí? Ahora, si yo quiero medir voltaje, el voltaje no requiere que yo tenga que cortar el alambre y meter el instrumento. Para medir el voltaje es más sencillo y es menos peligroso. El voltaje sí no requiere tener algo conectado a la toma de la casa, a la toma domiciliaria, ¿sí? El voltaje se mide directamente con el instrumento sobre él. Como este elemento se quedó con parte del voltaje que se tenía al momento de donde entraba la corriente, se quedó con parte de ese voltaje, que es como decir ahí, se quedó parte de la energía que yo disponía. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto voltaje tiene, pues lo único que hago es configurar el instrumento como un voltmetro. Escojo las unidades de volts, aquí las debe tener el instrumento. A ver si estoy viendo la cámara, a ver si enfoca, porque es como automática esta cosa, ¿no? La camarita. Pero ahí no sé si alcanzan a ver, de repente junto a los números están las unidades y también me dice con esta, voy aquí, ¿no? Aquí me dice K aquí son resistencia, aquí están las unidades de resistencia, el símbolo la omega, acá están las unidades de corriente, eh, por acá, amperes, las unidades de corriente directa. Hacia arriba tengo las unidades de voltaje variante con el tiempo, por eso me pone una ondita arriba de la B de volts. Si quiero medir voltaje directo, pues acá me pone arriba de la B de volts, me pone una línea continua para hablar de un valor constante de voltaje. Usaría esta escala. Entonces, pues en cualquiera de esta escala de valores o de esta otra, puedo conectar para medir voltaje. Así que si yo voy a medir voltaje, pues ya nada más agarro las puntas del instrumento y las coloco ahí, ¿sí? Donde yo quiera. Tengo otra vez mis puntas roja y negra, así que puedo tomar la punta roja, por ejemplo, y ponerla en el lado B
y la negra en el lado A. O al revés, puedo poner la punta roja en la terminal A y la negra en la terminal B. Lo puedo hacer como yo quiera, ¿sí? Para medir el voltaje. Entonces, en una posición me va a dar positivo y si intercambio las puntas me va a dar negativo. Así que cuando me dé positivo el voltaje, quiere decir que efectivamente tiene esa polaridad que está aquí. A esto se le llama la polaridad del elemento, ¿sí? O sea, efectivamente es de esta manera como se efectuó el gasto de energía. Entonces yo puedo decirle a dos alumnos, vengan acá a ver, viene Juan y le digo, a ver Juan, mide el voltaje. Juan agarra y coloca su instrumento, ¿sí? Y mide el voltaje. Entonces él hace lectura, por ejemplo, hace lectura y bueno, yo le especifico a él que me indique dónde puso la punta roja, dónde puso la punta negra. Y para indicarlo le pone subíndices. Por ejemplo, si él mide de A a B, pues le va a llamar de A a B. Si pone la roja aquí y la negra acá, la punta roja aquí y la punta negra acá, entonces tiene que llamarle B a B. Si pone la punta roja en B y la negra en A, le llamaría BBA. Así que en un caso de ejemplo, ¿no? O sea, en un elemento, en un mismo elemento, Juan agarra el multímetro y mide el voltaje. Y mide el voltaje, por ejemplo, B a B, igual a, vamos a poner, 5 volts, así. Y me especifica el signo que les dio el instrumento, 5 volts. Y luego viene el otro alumno que es una compañera, Claudia, agarra, mide, pero ella simplemente llega y me reporta que mide así. Midió así, así que cada quien me da su resultado. Entonces, esta información sobre el mismo elemento me estaría diciendo que la polaridad correcta la midió Juan y la polaridad incorrecta la midió Claudia. O sea, ella midió con punta roja en B y negra en A. O sea, ella sin saberlo le asignó esta polaridad al voltaje. Y está equivocado, por eso le dio negativo. En cambio, Juan, también sin saberlo, agarró y puso su punta roja acá, su negra acá, y le dio positivo. En ese momento él le atinó, nada más así, pura suerte, y le atinó con la polaridad. Efectivamente, la polaridad de este elemento es más en A menos en B. Tiene una caída de voltaje de A a B. De A a B tiene una caída de voltaje, por eso es positivo. A Claudia le dio con signo menos. Eso nos estaría diciendo que esta no es la polaridad correcta. Así que basados en que esa no es la polaridad correcta, entonces cuando ella midió con punta roja aquí y negra acá, se movió de aquí a acá. Al poner punta roja aquí y negra acá, atribuyó a que la corriente se mueve así. Dice, no quiere decir que eso pensó ella, ¿no? O sea, quiere decir que implícitamente, al poner la punta roja aquí y la negra acá, está el instrumento, es el instrumento el que está considerando que la corriente debía circular hacia acá y no fue cierto.
por eso reportó que era negativo el voltaje. Entonces, hacia acá, ese voltaje sería una subida de menos a más, es una subida de voltaje, mientras que para Juan, que puso la polaridad correcta, por pura chiripa le atinó, pues una caída de voltaje, ¿sí? Así que es el mismo elemento y cada quien va a medir distinto. Y entonces, pues la conclusión sería que el voltaje de A a B es el contrario de B a A. Eso va a ser siempre en cualquier elemento, ¿sí? Las caídas de voltaje. Vamos ahora, dejamos ya eso y vamos ahora a lo que es potencia. Energía. Más que nada es potencia lo que vamos a ver. Energía es, nosotros ya tenemos el concepto de lo que es energía. Energía es trabajo, trabajo que se tiene que hacer para poder ejercer una actividad, ¿no? Entonces, la potencia, la definición de potencia sería potencia, dos puntos, es el gasto de energía para, sí, para poder mover una carga en un intervalo de tiempo. Quedaría así. La potencia es la razón de cambio de la energía respecto al tiempo o en forma discreta, así. El gasto de la energía con respecto al tiempo, la potencia. Las unidades de estas variables, son tres variables ahí. La potencia se mide en watts o vatios, o así le llaman. La energía se mide en joules. El tiempo, segundos. Entonces son las tres unidades. Si yo conozco la energía y conozco el tiempo que tarda, en que la empleé, en que hice esa utilización de energía, entonces conozco la potencia del elemento que se desarrolló ahí. O al revés, si conozco la potencia y conozco el tiempo en que se desarrolló esa potencia, puedo saber cuánta energía se empleó, ¿sí? O al revés, o otra manera también, si conozco la potencia y conozco el gasto de energía, puedo saber en cuánto tiempo ocurrió. Así que si nosotros quisiéramos despejar la energía quedaría en términos de la potencia, si quisiéramos. O sea, aquí sería la energía. Si yo hago el despeje de esta derivada, me queda como la integral de menos infinito a t de la potencia respecto al tiempo. ¿Sí? Eso sería la definición de energía en términos de la potencia y la potencia en términos de la energía. La potencia está escrita como la razón de cambio de energía con el tiempo. Puedo aprovechar la regla de la cadena para escribir esta derivada de la siguiente forma.
Bueno, entonces aquí estoy separando esta derivada en dos conocidas que ya vimos antes, que acabamos de ver, que es precisamente la definición del voltaje y la definición de la corriente. O sea que puedo escribir a la potencia como el producto del voltaje V de t por I de t. ¿Sí? Aquí incluso me puedo poner así porque cuando uso letra minúscula pues depende del tiempo, ¿no? Entonces la potencia puede ser resultado del voltaje por la corriente de un elemento. En otras palabras, la potencia P de T tiene unidades que son los watts o volts por ampere, que es otra manera de expresar la potencia, volts por ampere. ¿Sí? Bueno, esta sería entonces la definición de la potencia. Ahora vamos a ver este concepto, ¿no? O sea, ese elemento pasivo y activo. A los elementos se les puede clasificar de dos maneras. Los elementos pasivo es el elemento que absorbe energía. ¿Sí? ¿Cuál es este elemento? Es como lo vimos acá. Antes de pasar por el elemento había mayor cantidad de energía, parte de esa energía se perdió en él y acá hubo menos. Por eso se produjo una caída, ¿sí?, de voltaje ahí, una caída, una pérdida de energía en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, este sería un elemento pasivo. Así que la mejor manera de definirlo es así. La corriente fluye en el sentido de una caída de voltaje. ¿Sí? La corriente fluye en el sentido de una caída de voltaje. Eso sería un elemento pasivo. Elementos pasivos son la mayoría de los que vamos a ver en circuitos, en lo que corresponde a circuitos eléctricos, que son resistencias, inductores, capacitores. Son elementos que absorben energía para poder dejar pasar carga eléctrica y no aportan energía, no contribuyen al movimiento de los electrones. ¿Sí? Ese es un elemento pasivo. En este caso, estamos diciendo que la corriente que fluye aquí, cuando yo la mido correctamente con el instrumento, ¿sí?, la corriente que yo mido aquí, cuando la mido correctamente, el instrumento me debe mostrar un número positivo. Y si es un amper, o 5 amperes, o 9.7 amperes, lo que sea, el instrumento me debe dar un número positivo. Y cuando yo mido el voltaje, respetando estos signos con el instrumento, o sea, si voy a medir con el instrumento, como aquí es positivo, pues la punta roja del instrumento debe ir acá, la negra debe ir acá. En ese momento mi lectura debe ser positiva. Si mido la corriente, pues intercalo aquí el amperímetro, pongo el amperímetro de este lado
con sus patitas ahí, sus terminales, y la punta roja del instrumento está aquí, la punta negra la tengo por acá. En otras palabras, estoy colocando, interpretando que así está la corriente, ¿no? Y efectivamente mi lectura pues me debe dar positiva. Así que, como estos dos valores son positivos, la potencia V por I debe ser positiva. Así que P de T, que es V por I, es mayor a 0. El elemento activo es el elemento que entrega, por acá abajo, entrega energía. ¿Sí? O sea, para que carga eléctrica se moviera, regreso a la gráfica, para que la carga eléctrica se mueva de la terminal A a la terminal B, tuvo que haber una fuente de energía que está suministrando esa corriente. ¿Sí? Esa fuente de energía, pues esa energía que tiene almacenada, disponible, está representada como un voltaje, o sea, esa fuente de energía pues tiene un voltaje ahí, se representa, se habla de ella en términos de, eh, en términos de del voltaje, ¿no? De esa energía. Entonces, las baterías que nosotros usamos, pues cada una de estas baterías es una fuente de energía. Tiene ya un voltaje que representa la energía que tiene almacenada, ¿sí? O que puede proporcionar, mejor dicho, ¿sí? Y ese voltaje es como hablar del trabajo que está dispuesto a gastar este elemento de energía para poder mover la carga. Ya saben que la energía es lo mismo que trabajo, y trabajo es fuerza por distancia. Entonces, si trabajo es fuerza por distancia, estamos sobreentendiendo que una batería le aplica fuerza a los electrones para poderlos hacer que se muevan y circulen en un circuito cerrado, ¿no? O sea, así que las baterías sería un elemento que hace esa función. Otra sería la línea de alimentación, el contacto, la toma, o las plantas generadoras de energía que suministran a las casas. Eso serían otra fuente que también impulsa los electrones. Y otra sería un poco como un intermediario, pero es la fuente de energía de las fuentes de laboratorio que nosotros empleamos, que en realidad es un circuito intermedio que está por acá, es un circuito intermedio que está entre la toma de corriente de la casa y eh, el aparato al que le vamos a dar alguna utilidad. Por ejemplo, si yo tengo, voy a sacar aquí dos cables, ¿no? Entonces, si yo tengo un motorcito aquí que quiero de voltaje directo, si tengo un motor de voltaje directo, pues necesito un elemento intermedio que convierta este voltaje que tengo acá, este voltaje alterno, le pongo así, de corriente alterna, ¿sí?
necesito un elemento que haga la conversión y lo convierta a voltaje directo, de corriente directa se le llama, ¿sí? O sea, de este lado tengo una fuente que es la toma domiciliaria que me está produciendo un voltaje oscilatorio, así. El voltaje que se produce en la toma domiciliaria es un voltaje que llega a aproximadamente 170 volts de un máximo en su cresta superior o menos 170 en su cresta inferior. Son sus máximos positivo y negativo. Y es un voltaje que tarda en hacer una oscilación completa. A esa oscilación completa se le llama, a ese tiempo se le llama periodo, y ese periodo, lo pongo por acá, es igual a 1 sobre 60 segundos, ¿sí? O sea, 60 inverso es 16.6667, lo voy a poner así, milisegundos. Vean, se usan mucho los prefijos, ¿sí? Entonces, aquí, pues, estoy usando un prefijo. Es el inverso de 60. ¿Qué es 60? Pues es el número de oscilaciones completas que hace en un segundo. En la toma domiciliaria ocurren 60 oscilaciones por cada segundo que transcurre. Está, pues para nosotros sería rapidísimo, ¿no? 60 oscilaciones en un segundo. El inverso es el tiempo que transcurre por cada oscilación. Este T es lo que se llama el periodo, ¿sí? Y este número 60 se llama F, la frecuencia. Entonces, el periodo es el tiempo que toma una oscilación antes de volver a repetirse. Y la frecuencia es el número de oscilaciones completas completas por unidad de tiempo. Entonces, en la toma domiciliaria nosotros tenemos una señal senoidal o cosenoidal, como la quieramos ver. En forma general se le llama sinusoidal. Entonces, una señal sinusoidal que va de 170 a menos 170 y que tiene una duración de 16.667 milisegundos. ¿Sí? Es el tiempo que le toma esto, o 60 oscilaciones por segundo. Pero si yo voy a alimentar un voltaje directo, pues necesito entonces un intermedio que convierta la señal alterna a la señal directa, ¿no? Algo como lo que ustedes hacen cuando también cargan su celular, pues usan un intermediario ahí que conectan entre la toma de la casa y su celular, que es el cargador de la batería. Entonces eso es exactamente lo que pasa aquí, ¿no? O sea,
pero nosotros en laboratorio usaríamos un instrumento que podemos ajustar aquí, que tiene su display y tiene sus perillas de ajuste. Así que ese instrumento nosotros ajustamos para que aquí se refleje o se entregue el voltaje que nosotros requerimos. Si esto requiere funcionar con 10 volts, 10 volts, pues obviamente no vamos a encontrar baterías de 10 volts. Así que lo que tenemos que hacer es, en laboratorio, pues es ajustar la fuente a ese valor y alimentar el motorcito, ¿no? Y es lo que ustedes han hecho seguramente en laboratorios de física. Han tomado una fuente de laboratorio y la han ajustado, ¿no? Aquí pues nosotros en las partes prácticas que vamos a hacer, pues vamos a trabajar con una fuente de laboratorio. La tienen aquí, está un poquito abajo. Vean ahí, esta es la fuente de laboratorio, ¿no? Por acá tengo un osciloscopio y abajito de él tengo un generador de señal alterna y el multímetro que les mostraba. Pero bueno, aquí está esta caja grande, este chasis grande es la fuente de voltaje. Y bueno, aquí la ven, ¿no? O sea, es la fuente. Entonces ese sería el intermediario para poder tener voltajes directos. Y entonces, ¿qué estaríamos observando por acá? Voy a borrar esta parte aquí. Pues acá estaríamos observando en el tiempo un voltaje constante. Si este motor requiere funcionar con 10 volts, pues 10 volts es lo que estaría saliendo, mientras que está entrando este voltaje alterno, este voltaje directo, ¿no? Entonces acá nosotros, pues así, este es el voltaje de la línea, así, y acá está el voltaje del motor. Le voy a poner una M de motor. El voltaje de línea sería, lo puedo escribir como 170, y si lo quiero interpretar a la señal que oscilatoria como un seno, pues le pongo seno. Si lo quiero interpretar como un coseno, pongo coseno. Entonces sería el seno, y la frecuencia de oscilación está inserta aquí en esta coeficiente que es 2pi por f. Pongo aquí la frecuencia, los 60 Hz, los pongo aquí, y todo esto multiplicando al tiempo, ¿sí? Entonces es así más o menos me quedaría. Voy a acercar un poquito más para que se vea mejor, ¿sí? Entonces 170 seno de 2pi por f. Esta f son los 60 ciclos en un segundo, pero le puedo llamar así, ¿no? O sea, 60 ciclos por segundo. Pero para no estar escribiendo ciclos por segundo, se usan las unidades que es Hertz, HZ. Hertz, el apellido de la persona que hizo esta definición, ¿no? Entonces, 60 Hz. Se meten aquí, y cuando se multiplica por 2pi, se convierte en un nuevo parámetro que se llama omega. Omega es 2pi por f, y tiene las unidades que se llaman radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Y se nombra como frecuencia angular. ¿Sí? Frecuencia angular. Entonces, esta frecuencia angular está aquí. Cuando yo pongo 60 y lo multiplico por 2pi, el voltaje de línea se ve así: 170 seno
de 377, aproximadamente eso me da 2 pi por 60, no es exacto, pero no es exactamente este número, ¿sí? Es 2 por pi por 60 y me da 376.99, 376.99, o sea, lo puedo poner así, lo puedo cerrar a ese número y ponerle la T de tiempo para que sea un voltaje variante en el tiempo, ¿no? Me quede en términos de T y ya nomás pongo las unidades acá. Entonces, esta es la expresión matemática del voltaje que se está produciendo en la toma domiciliaria, 170 seno de 377 T, ¿sí? Este es el voltaje. Y este voltaje de acá, que es el voltaje del motor, así, inicialmente se pone con letra minúscula, pensando que pudiera ser una señal alterna, pero ya cuando lo medimos, pues vemos que no lo es. No importa, se puede dejar así, pero se entiende que lo podría poner con letra ya mayúscula. Si ya me di cuenta que es un valor constante, pues simplemente le pongo 10, digo, son 10 volts que entrega a la salida, ¿no? Entonces, esos son la forma de representación del voltaje, ¿sí? Cómo el voltaje está alternando. Acá el voltaje está cambiando de polaridad, o sea, por momentos, me regreso al principio de de pizarrón, entonces por momentos tendrá esta polaridad cuando pase en semiciclos positivos, y cuando invierta al semiciclo negativo va a tener esta polaridad sobre las mismas terminales. Digamos que las terminales de salida del contacto de la casa sean A y B, los dos orificios que tiene ahí el contacto de la casa. Entonces uno es A, el otro es B, y por momentos sale así y por momentos invierte la polaridad, ¿sí? Pero lo hace tan rápido que el multímetro no tendría manera de identificarlo, porque recuerden que oscila a 60 ciclos por segundo, así que va a estar cambiando 60 veces de un número positivo a un número negativo. En un segundo, pues no le da tiempo al display de hacer esa visualización, ¿no? O sea, sería tan rápido que nuestro ojo no lo detectaría. Entonces, el instrumento no está hecho para estar mostrando los cambios instantáneos, porque no serviría de nada a nuestra vista, ¿sí? Así que eso es lo que sería el voltaje, y cómo lo interpretaríamos nosotros. ¿Qué más me falta? A ver, elemento pasivo, elemento activo. Ah, sí, bueno, estoy entonces con lo que es un elemento activo, ¿no? O sea, el elemento activo es el elemento que entrega energía. Aquí lo tengo abajo. Ahora me voy a regresar acá, ¿sí? Permítanme. Bueno, tenemos entonces el resumen de lo que es un elemento pasivo, lo que es un elemento activo. El elemento pasivo se puede decir que en esencia es cuando la corriente fluye en el sentido de una caída de voltaje. Eso es un elemento pasivo. Y como es pasivo, o sea, no aporta energía, él todo lo consume, pues lo vamos primero que nada vamos a considerar que estas variables son números positivos y su producto me da positivo, así que la potencia sería mayor a cero. Cuando tenga un elemento activo, entonces la corriente va a fluir en el sentido de una subida de voltaje. Como estas variables también estamos suponiendo que son positivas, pero ahora es un elemento que aporta energía. ¿Por qué aporta energía? Porque él empuja los electrones, así que la polaridad que se va a establecer aquí no es tanto resultado de la pérdida de energía, sino que está agregando energía a estos electrones, le está agregando energía y ellos llevan más energía de este lado, ¿no? O sea,
hubo una contribución de energía que este elemento tiene representada como B, lo que sería una batería. Una batería de una pila, una batería de 1.5 volts, pues estaría agregando fuerza o energía a los electrones. Así que como va en el sentido de una subida de voltaje, porque es la que entrega los electrones, es la que entrega la carga positiva, o sea, tengo que hablar en términos de la carga positiva, ¿no? O sea, regreso aquí a lo del pizarrón que les había dado al principio de la clase, de que el movimiento de los huecos es el sentido de la corriente, entonces, no me debo salir de esa línea. Así que, en este caso, el movimiento de la carga positiva va de menos a más. Cuando va de menos a más, o sea, en el sentido de una subida de voltaje, ¿sí? O sea, una contribución de voltaje, entonces el elemento es activo, ¿sí? Va en el sentido de una subida. Y como estoy contradiciendo esta convención que tengo arriba para el elemento pasivo, porque aquí la corriente va de más a menos y aquí es de menos a más, pues tengo que agregar yo mismo un signo menos a la fórmula de potencia. Potencia es V por I. Eso nada más para que quede claro que el elemento es activo y no está él consumiendo energía, sino que la está aportando. Así que la potencia sería negativa por el hecho de que yo le agregué el signo menos. ¿Sí? Pero esto es un elemento activo. Ahora aquí tenemos un ejemplo que les pongo, sencillo nada más para reforzar estos conceptos, que dice, calcule la potencia que se desarrolla en este elemento. Indique si absorbe o entrega energía. Este elemento absorbe o entrega energía. Y determine la energía que absorbe o entrega durante 10 segundos. Entonces tenemos un elemento por donde pasa una corriente de 2 amperes. Esta corriente va de A a B. ¿Sí? Y tenemos la lectura de los voltajes. Incluso aquí está mostrado cómo alguien hizo o una persona hizo esta lectura, otra persona hizo esta lectura, así, y cada una indicó cómo lo midió, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca identificar la potencia que se desarrolla en ese elemento. Vamos a hacerlo. Ponemos acá solución. ¿Sí? Y ahí está. Así. Entonces, este voltaje, el primero, el positivo, se midió de B a A, o sea, para el voltaje de B a igual a 4 volts, la forma en que se hizo la medición fue colocando las puntas roja y negra. Roja en B, negra en A. Es como si se estuviera asignando esa polaridad que ustedes bien ven ahí y se tomó la lectura positiva. ¿Sí? Positiva. Se tomó esa lectura. Entonces me dio este voltaje. Para el voltaje AB se tomó que es negativo, esta lectura. Se colocaría entonces, de acuerdo a este orden de subíndices, la punta roja en A, la punta negra
en B. Y nos dio esta lectura. ¿Sí? Entonces, la corriente también fue una lectura que se hizo. Alguien metió un amperímetro y midió la corriente de 2 amperes. ¿Sí? Así que esa corriente fue positiva. Como fue positiva, se entiende que cuando se colocó el instrumento se adivinó que va de A a B la corriente. Entonces, como la corriente es 2 amperes y todavía yo mismo voy a hacer énfasis que va de A a B, la puedo poner así, ¿sí? Va de A a B. Entonces estoy diciendo que la corriente está tomando esta dirección. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje correcto? Es con esta polaridad, por eso me dio positivo. Y acá lo estoy midiendo equivocado en las puntas del multímetro. Así que como la polaridad correcta es esta y la corriente está correcta en su sentido con que se midió, esta sería el primer dibujo, sería la polaridad correcta del elemento. Este sería la polaridad equivocada que tiene ese elemento. ¿Sí? La polaridad correcta está en el primer dibujo. Por lo tanto, esa polaridad corresponde a la de un elemento activo. Eso implica que entrega energía. Y entonces nos remitimos a esta fórmula porque es un elemento activo. La potencia se calcula con un signo menos ahí. Así que yo, basándome en esta polaridad con VAB de 4 y una corriente de 2 amperes, sería la potencia es menos porque es un elemento activo, y le pongo el voltaje que es 4 por la corriente, y esto me daría menos 8 watts. ¿Sí? Aún así, igual puedo usar el segundo dibujo para calcular la potencia. Si yo adopto esta polaridad que corresponde a la de un elemento pasivo, esta polaridad, entonces diría que mi ecuación de potencia lleva signo positivo. Y en ese momento diría entonces que mi potencia es V por I, o sea, ya pongo signo positivo, aquí hasta lo resalto, signo positivo. Pero como el voltaje aquí es negativo, lo incluyo dentro del paréntesis, y el voltaje ahí se midió negativo por la corriente que son 2 y me vuelve a dar menos 8. Entonces cuando me da el menos 8, pues la misma fórmula me hace la corrección y me dice, este es un elemento activo, no pasivo como se tomó, ¿no? Es un elemento activo porque me está dando una potencia negativa. Primero me lo dio así porque yo ya inserté el signo ahí para aclarar que así lo entendí, de acuerdo a este sentido de la corriente y a esta polaridad del voltaje. Yo adopté esta fórmula con signo negativo y yo ya sabía que me iba a salir negativo. Aquí estoy consciente de que me va a salir negativo porque yo lo estoy insertando. ¿Sí? En este caso simplemente tomo V por I, que es la fórmula común para cualquier elemento, normalmente para los pasivos, y entonces pongo V por I
pero B resulta que es negativo y cuando multiplico me da negativo la potencia total y eso me informa que es un elemento activo. Así que en los dos casos pues me aclara esa situación. Y luego me dice, determina la energía que este elemento entrega. Ahora sería, ya sé que la energía no la absorbe, sino que entrega energía porque es un elemento activo, ¿sí? Entonces, la energía durante los primeros 10 segundos. Acuérdense que la fórmula de energía es la integral de la potencia de menos infinito a t de la potencia respecto al tiempo, ¿sí? Esta definición matemática de los libros de cálculo de menos infinito a t, pues nos haría decir, bueno, esta integral la puedo separar en dos partes. No voy a ser muy explícito, voy a hacer de menos infinito a 0 segundos. Y entonces digo, bueno, en el intervalo que va desde el menos infinito hasta 0 segundos, cuánta potencia se desarrolla, y en el intervalo que va de 0 a 10 segundos, que es cuando yo empiezo a cronometrar y a medir el tiempo, entonces cuánta potencia se desarrolla. Esa sería esta ecuación, la separaría en dos partes, pero la primera parte en realidad la puedo considerar nula, cero. O sea, puedo decir, bueno, antes de cero no le estaba apagado el generador, la fuente de voltaje, no había nada, digámoslo así, y a partir de, además no tenía conectado nada, ¿no? Por ejemplo, si esta es una batería, no está conectada a nada, así que no hay movimiento de carga. Si no hay movimiento de carga, no hay energía que entregue. La tiene ahí, pero no la ha entregado, ¿sí? Así que hasta que yo le conecte algo en sus terminales, va a empezar a fluir esa energía. Aquí estamos pensando que de 0 en adelante yo le conecté algo. En ese momento llegué, conecté componentes y empezó a entregar energía a este elemento, que sería el elemento original, ¿no? Así que de 0 en adelante sí hay, pero antes de 0 no hay nada. O sea, puedo decir no está entregando nada, o sea, vale 0. Y solamente me quedaría esta ecuación. Continúo por acá y digo la energía de 0 a 10 segundos. Lo voy a poner así, entonces la energía a 10 segundos va a ser la integral de la potencia, que fue menos 8. O sea, sería menos 8 diferencial de t de 0 a 10. ¿Sí? De 0 a 10 segundos. Y esto me va a dar menos 8 por t de 0 a 10, o sea, menos 80 joules. ¿Sí? La energía, aquí hago una aclaración, ¿sí? La energía, ustedes lo van a encontrar en los libros, ¿sí? La energía siempre es positiva, siempre es positiva. El hecho de que aquí nos aparezca un signo menos no se refiere tanto a que la energía ahora resultó negativa, sino al hecho de que la energía, el signo menos representa que la energía se la está entregando el elemento. Pero la energía en sí siempre es un valor positivo, la energía. Y el signo menos está haciendo referencia a que estamos hablando de un elemento activo. En un elemento pasivo, pues la potencia sería positiva. Me hubiese salido en un pasivo más 8 watts. Y al sustituir aquí el positivo, pues me da positivo acá. Entonces el elemento, el signo más que acompaña al número que en sí es la energía, el signo más, me estaría diciendo que está absorbiendo energía, ¿sí? Así que ese es el problema. Otro ejemplo.
eh, para el elemento B de t es 8 y a la menos t, y de t, bueno, un tantito, el borrador, aquí está, y es igual a 20 y a la menos t. ¿Sí? Veamos este ejercicio y veamos que aquí me están dando los dos datos, el voltaje y la corriente. ¿Sí? Y me dan las fórmulas de cómo se comportan. Digamos que se midieron estos con el osciloscopio. El osciloscopio pues, me permite ver la forma de la señal y hasta incluso poder deducir una expresión matemática como esta. ¿Sí? Así que cuando yo conecto el osciloscopio también tengo que indicar dónde considero que es el positivo y dónde negativo, para poder hacer esta lectura. Y hay osciloscopios, todos los osciloscopios son voltmetros gráficos, pero hay osciloscopios que tienen aparte puntas especiales para poder medir la corriente. Entonces vamos a suponer que este es uno de esos osciloscopios que me permite medir también la corriente. Aquí me está diciendo que el voltaje tiene esta forma. Vamos a graficar este voltaje. En t igual a 0 vale 8. Conforme el tiempo empieza a transcurrir, la exponencial decrece exponencialmente, ¿no? Pues es una exponencial. La exponencial decrece de esta forma. Así. Tendiendo a 0. Nunca se hace negativa esa expresión. En el infinito alcanza el 0. Hasta que el tiempo es infinito, esto se vuelve 0. Entonces, así sería mi voltaje. Mi corriente es parecida. Empieza en t igual a 0, la exponencial se hace 1 y el valor que queda es 20. Igual decrece exponencialmente. ¿Sí? Esa es la corriente. Las dos son positivas. Y además la forma en que se midieron es así. Corresponde a un elemento pasivo. Estamos viendo que tanto la corriente efectivamente me da positiva y el voltaje me da positivo y la corriente me da positiva. Entonces, este elemento pasivo todo el tiempo está absorbiendo energía hasta el infinito, hasta que desaparecen estos valores. Estas exponenciales, se puede considerar que ya llegaron a cero después de un cierto tiempo, cuando el tamaño de esta magnitud es al 1%. Cuando llega al 1% más o menos, se puede considerar que ya estamos en el cero. El 1% de 8 sería 0.08. ¿Sí? Así que cuando ya llegamos aquí a más o menos el 0.08,
volts, y por acá a 0.2 amperes, ¿sí? Cuando llegamos a esos valores, podemos considerar que estamos en el cero, para no evaluarlos hasta el infinito o esperarnos hasta el infinito. ¿Sí? Podemos hacer esa consideración. ¿Cuándo se alcanza más o menos el 1%? Bueno, una manera de entenderlo es así. Estas funciones exponenciales tienen esta forma: f de t igual a k e a la menos t sobre tau. Es la forma que tienen estas expresiones. K sería 20 o 8. Tau se llama la constante de tiempo, ¿sí? Es un número que divide a t. Pues ahí vemos que el número que divide a t es 1. Entonces, tau, que es constante de tiempo, en este caso muy particular, vale 1. Un segundo tiene unidades de tiempo, se llama constante de tiempo, tiene unidades de tiempo, de manera que la división de tiempo sobre tau es adimensional. El número que queda como exponente de la exponencial es una dimensional, no tiene unidades. Mi constante de tiempo vale 1 segundo. Entonces, cuando el tiempo transcurrido llegue a ser del orden de 5 veces la constante de tiempo, la f de t va a ser k por e a la menos 1. No, perdón, aquí estoy mal. Es k por e a la menos 5. Menos 5, ¿sí? Cuando t vale 5 tau. Pongo aquí 5 tau, tau se va con tau y me queda menos 5, ¿sí? ¿Y a qué corresponde? Vamos a hacerlo. Es 0.0067338. Así lo cierro, ¿no? El valor de k. ¿Sí? Ese es el resultado que me da evaluar en 5 constantes de tiempo. De manera que, si ustedes se fijan, el valor de la función, cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo, el valor de la función es 0.0067 veces el valor de k. Si yo lo multiplico por 100 para expresar en porcentaje, entonces f de t va a ser igual a 0.6738% de k, ¿sí? O sea, el valor inicial que tenía se redujo, desde este valor inicial se redujo hasta menos del 1% de ese valor. Aquí es el 0.67%, o sea, menos del 1%. Así que cuando estamos en 5 tau, se puede decir que ya incluso andamos abajo del 1%, es menos del 1%, y que ya llegamos al cero. Este criterio se adopta no solo en circuitos eléctricos, en cualquier materia que involucra expresiones exponenciales, sea de la carrera de ingeniería que sea, en cualquier materia se considera que la exponencial llegó a cero cuando han transcurrido 5 veces la constante de tiempo que tiene la exponencial. En este caso, la constante de tiempo es 1 segundo, así que hasta que ya transcurrieron 5 segundos,
más o menos aquí están 5 segundos, ¿sí? Acá igual, o sea, aquí tengo 5 segundos, pues en ese momento el valor es menos del 1% del inicial, menos del 1%. Así que aquí hay menos de este valor y menos de este valor, pero lo voy a dejar así. O sea, esa es la manera de verlo. Entonces, si nosotros queremos sacar la potencia de este elemento, sería el producto del voltaje por la corriente o el producto de los valores instantáneos de esta gráfica, multiplicando primero 8 por 20, después el siguiente valor, después el siguiente, o sea, estaría tomando valores, puedo hacerlo en forma discreta, puedo tomar después este valor y por acá lo mismo, o sea, puedo en el mismo instante de tiempo, tomo este otro valor, o sea, tomo este valor y este valor. Después el siguiente instante de tiempo, otra unidad de tiempo después, tomo este otro valor y otra unidad de tiempo después, otro valor, y así voy multiplicando punto por punto y la multiplicación la trazo, ¿sí? Así que la potencia P de T es V por I, o sea, 8 E a la menos T por 20 E a la menos T. Esto me da 8 por 2, 16, 160 E a la menos 2T watts o vatios. Esa sería mi potencia aquí, ¿sí? Es 160 por la exponencial. Esta es la exponencial, ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta potencia resultante también es una curva semejante a esta, pero va a terminar más rápido, porque si ustedes se fijan, ahora si nos fijamos en el formato de la exponencial, es menos t solita sobre tau, t solita sobre tau. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Que 2t es t sobre tau. Entonces, ¿cuánto vale tau? Pues tau vale medio segundo. Ya no vale como en el caso de las expresiones de voltaje y corriente, valía un segundo la tau. Ahora en esta ecuación de potencia, mi constante de tiempo vale medio segundo. Como vale medio segundo, eh, eh, el momento en que se considera que llegó a cero va a ser más rápido, ¿sí? Va a ser más rápido. Lo voy a poner aquí, en este pedacito. Entonces, imagínense así. Este es el eje de la potencia. Acá tiro el eje del tiempo. Está arrancando ¿en dónde? En 160 watts. Así que pongo 160 watts. Las unidades 8 volts. ¿Sí? Siempre se pone así, coma y las unidades con corchetes. Igual acá pongo una coma y las unidades en corchete. Y pongo una coma y las unidades entre corchetes. Así que empieza con 160 watts y va a llegar a menos del 1%, pero vamos a suponer que sea el 1% cuando hayan transcurrido 5 veces la constante de tiempo. 5 veces la constante de tiempo, o sea, 5 tau, acá lo pongo, 5 tau es 2.5 segundos. Así que cuando tengamos 2.5 segundos, la mitad del tiempo, se considera que ya está casi en cero, ¿sí? Ahí está mi gráfica. Y acá ya después ya es más pequeñita, cada vez más pequeñita.
pero podemos considerar que ya llegó a menos del 1% o al 1% aquí. Podemos decir aquí que el valor en ese momento es el 1% de esto, o sea, es 1.6 watts. Eso no es cero, pero es el 1%, ¿no? O sea, es casi cero. Comparado con 160 es un valor ya muy pequeñito, ¿sí? Y ya podemos empezar a decir, pues ya lo consideramos que ya aterrizó, ¿no? Ya llegó a cero. Dura la mitad del tiempo que dura acá la exponencial, ¿sí? Está bien ahí. Bueno, termina esta clase. Gracias.